Hola a todos, espero que estén muy bien. Les doy la cordial bienvenida a este video tutorial en el cual explicaremos cómo descargar, instalar, usar e implementar nuevos casos en el repositorio CryoVap 2. ¿Ya? Se preguntarán, ¿qué es CryoVap 2? CryoVap 2 es un código el cual está implementado en MATLAB que nos sirve para resolver los diferentes balances de energía y de masa que pueden existentes en estanques de almacenamiento de líquidos criogénicos, con el fin de poder simular y de saber cuáles van a ser las condiciones a las que van a operar estos tanques de almacenamiento bajo condiciones no isobáricas en modelos transientes. ¿Por qué nos interesa modelar cómo funcionan los estanques de almacenamiento? Y sobre todo, ¿por qué líquidos criogénicos? Bueno, la respuesta es de que los líquidos criogénicos son una alternativa sustentable para la transición energética, ya que comparados con la fase de vapor, estos permiten almacenar una mayor cantidad de materia en digamos, en los mismos volúmenes comparados a su otra fase. En este sentido, se hace bastante atractivo poder almacenar cualquier especie de combustible, como puede ser, o algo que ha tomado bastante relevancia hoy en día, el hidrógeno líquido, que puede ser utilizado como combustible, o a lo mejor puede ser algún otro líquido criogénico el cual nos permita, por ejemplo, generar energía. Entonces, como iba diciendo, estos líquidos permiten almacenar energía en los mismos espacios, digámoslo, en comparación a su fase de vapor, permitiéndole aprovechar de mejor manera la energía. Entonces, como habíamos dicho, existen varios líquidos de líquidos que existen varios líquidos criogénicos. Como mencioné, el hidrógeno puede ser nitrógeno, puede ser gas natural licuado. Y lo que vamos a analizar en este proyecto en particular, LAES, o por sus siglas en inglés, Liquid Air Energy Storage, que el cual nos va a permitir que mediante una fuente de energía renovable, como puede ser el aire, podemos generar electricidad. ¿Ya? Los líquidos criogénicos, para poder llevarlos en su estado fase líquida, es necesario que pasen por un proceso de liquefacción. Ese proceso no vamos a detallar en mucho en este proceso, en este proyecto, sino que nos vamos a centrar exclusivamente en la etapa de almacenamiento, porque es una de en las que ocurren una de las mayores pérdidas que pueden existir. ¿Ya? Como sabemos, los líquidos criogénicos están a temperaturas muy bajas y generalmente a altas presiones, lo cual nos va a producir de que debido a fenómenos naturales como convección natural, eh, convección entre las paredes del estanque y el líquido, este se vaya calentando. Al irse calentando, va a ir subiendo su temperatura y al subir su temperatura se va a ir evaporando, lo cual va a generar de que la fase líquida pase a fase vapor, lo que nos va a generar pérdidas de eficiencia energética posteriormente en los siguientes procesos que necesitemos, ya que en general estos nos interesa tenerlos en fase líquida para posteriormente poder ser utilizados o expandidos para poder generar energía, ya sea electricidad o como combustible. En ese sentido, lo que nosotros queremos hacer es minimizar las pérdidas de vapor, o mejor dicho, o mejor conocido como boil off gas, para aprovechar al máximo la energía que va a estar retenida dentro de estos líquidos criogénicos. ¿Ya? Entonces, la importancia de saber o de simular qué es lo que ocurre dentro del estanque es precisamente para eso, para poder optimizar las condiciones de almacenamiento y poder ver cómo es que evoluciona la temperatura y poder predecir cuánto tiempo lo vamos a poder almacenar, en qué momento me conviene más almacenarlo, bajo qué condiciones lo tengo que hacer, cuáles son las dimensiones del estanque, etcétera. ¿Ya? Para poder utilizar este código, lo que nosotros vamos a necesitar son tres cosas. En primer lugar, una cuenta de GitHub para poder descargar este repositorio. Este repositorio se encuentra ubicado en la nube, en GitHub, por lo cual nosotros no podemos acceder si es que no tenemos una cuenta. Lo segundo que necesitaremos es Gitbash, que va a ser la conexión entre nuestra cuenta de GitHub con nuestro computador, que es nuestro repositorio local.
En este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a descargar desde la nube, vamos a traernos estos archivos localmente a nuestro computador y para ello vamos a necesitar de esta herramienta. Y por último, también vamos a necesitar MATLAB, ya que es el software que nos va a permitir correr todos estos códigos, correr todas estas simulaciones para poder ver qué es lo que ocurre dentro del estanque de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, primero que nada, dirigirnos a este link en el cual está el repositorio en la nube. Lo primero que ustedes van a ver son las carpetas, las cuales contiene todo esto. Y más abajo está el README. Aquí están las instrucciones para poder descargar todo el repositorio. Y, pero a modo resumen, lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a, en primera instancia, Git Bash. Acá se nos desplegará esta pantalla. Lo que primero nosotros tenemos que hacer es saber en qué lugar estamos ubicados. Entonces, para eso nosotros escribimos pwd, que nos va a decir en qué directorio estamos parados. En este caso, a mí me dice que estoy parado en user Juan. ¿Ya? Con el comando ls nosotros podemos ver todas las carpetas que están disponibles dentro de este repositorio, perdón, dentro de este directorio. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para primero poder descargarlo es ubicarnos en la carpeta que nosotros queramos descargar estos archivos. En mi caso, yo ya lo descargué, pero les voy a mostrar igual cómo es que se tienen que hacerse en caso de que ustedes creen una nueva carpeta que esté dentro de esta dirección, ¿ya? Si nosotros nos vamos a nuestro disco local C, lo que vamos a ver son todo esto. Si nosotros nos vamos a las carpetas personales de su computador, tenemos que ir a usuario y buscar el nombre con el usuario con el que ustedes accedan a su computador. En mi caso, Juan. Ya aquí tengo todas las carpetas, por ejemplo, tengo los matplots, tengo los comandos de Jupyter, tengo algunas otras carpetas de otros cursos, etcétera. Ya entonces yo lo descargué aquí en MCS. Si ustedes quieren descargarlo en otra carpeta, lo único que hacen es crearla aquí mismo, le ponen nueva carpeta, por ejemplo acá prueba de descarga. Entonces, cuando vayan acá ya se crea, ustedes van a poder ver que se encuentra ubicada ya dentro de acá. Entonces, vamos a colocar cd, que es el comando por el cual nosotros nos vamos a ubicar en esa carpeta. Entonces, yo escribo prueba tab y me dice prueba de descarga. Ya, aquí ya estoy dentro de esta carpeta. Lo pueden ver porque aquí al ladito me lo indica. Entonces, una vez que tienen la carpeta, ustedes se van, o sea, que tienen el directorio en el cual ustedes lo quieren guardar, ustedes se van aquí a code, les va a salir esto, ustedes aprietan aquí en HTTPS y copian este link. Ya, este es el link por el cual ustedes van a acceder a este repositorio. Entonces se van de nuevo a Git Bash y escriben git espacio clone y copian. Dependiendo la versión que tengan ustedes de Git Bash, pueden copiarlo con control V o con clic derecho. Entonces una vez le dan a intro, les va a empezar a clonar el repositorio que está en la nube, en su carpeta local, en la cual quisieron guardarlo, y ya estarán listos para poder utilizar el código. Ya, una vez está done, está listo para poder utilizar. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque después si nosotros nos vamos acá, nos sale Creo App 2. Ya, yo en mi caso, porque ya tengo algunas cosas preparadas para este tutorial, lo tengo aquí guardado en MCS Creo App 2. Y aquí están todas las carpetas que salen dentro de la página de GitHub. Ok, cuando ya está descargado, entonces lo que podemos hacer es abrir MATLAB. Cuando ustedes entren a MATLAB, dependiendo de si lo han usado antes o no, tienen que, lo primero es buscar la dirección en donde están ubicadas esta carpeta. Entonces, tal cual como habíamos hecho en los archivos, acá nos vamos a disco local C, users, Juan, en mi caso MCS, y aquí. Aquí está ubicada la carpeta. Lo primero que tienen que hacer, y cada vez que cierren y abran MATLAB de nuevo, lo que tienen que hacer es agregar toda esta carpeta a el mismo path. Para esto lo que ustedes van a hacer es clic izquierdo, clic derecho, Add to Path, Select Folder en Subfolders. Esto lo que va a hacer es que MATLAB no solamente se va a quedar con los archivos que estén dentro de esa carpeta, sino que se va a quedar también con, o sea, va a leer todos los archivos que estén en subcarpetas. Entonces,
Si se dan cuenta acá como que o sea, como que me mostró más bonito la carpeta, como que brilla un poquito, o sea, como que se ve un poco más. Entonces si nosotros nos vamos acá adentro, vemos que están como todas las carpetas seleccionadas. Ok, una vez dentro de acá, para poder correr la simulación, tienen que ir a Non-Isobaric. Acá se encuentran todos los casos ya implementados en donde están, digamos, el código necesario para resolver los balances diferenciales dentro del estanque. ¿Ya? Este código, no lo había mencionado, lo que hace es discretizar el espacio, digamos, discretizar nuestro estanque de almacenamiento y mediante resolución por los diferentes nodos va a ir resolviendo los perfiles de temperatura. Entonces, si nosotros tenemos un problema, el cual se encuentra, tenemos nuestro estanque de almacenamiento, tenemos los modelos para poder resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, lo que nosotros vamos a hacer es discretizar este modelo, vamos a implementar las ecuaciones que nos va a pedir este modelo para poder resolverlas, las implementamos en MATLAB y el código lo que va a hacer es resolverlas. Para esto y aprovechar mejor la memoria y no tener que estar creando muchos vectores, este código lo que utiliza son objetos para poder resolverlo. Entonces lo que nosotros haremos va a ser crear un objeto que va a ser el tanque. A ese tanque le vamos a dar las dimensiones, les vamos a dar la grilla que necesitemos, le vamos a dar las condiciones de borde, le vamos a dar todas las propiedades que necesitamos dentro de este mismo objeto y digamos que ese mismo objeto se va a ir iterando para ir resolviendo el problema y por tanto tener los perfiles de temperatura, de presión, el boil of gas, el boil of rate, que son las cosas de interés. ¿Ya? Entonces, como íbamos diciendo en un principio, aquí se encuentran todas las carpetas. En Non-Isobaric se encuentran los macros para poder resolver estos problemas. Generalmente, la forma de escribir esto es las primeras letras corresponden al compuesto, el segundo, la segunda parte, es decir, después del guión bajo, viene ubicado en la altura de llenado a la cual nosotros estamos simulando. Por ejemplo, este de acá dice LAES LF90, es que se llenó al 90%. Y acá tres casos de los que tenemos instalados y que vamos a ir viendo para este tutorial es LF variable, es decir, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un vector de barrido de distintos niveles de llenado que podemos llenar este tanque. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en particular nos va a interesar ver cómo es que evoluciona el gas de ebullición, o mejor dicho, el boil off rate, vale decir, la fracción de em, de gas que vamos a perder por el proceso de ebullición del líquido. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a explicar los principios matemáticos de esa fórmula y de cómo lo vamos a calcular, pero la idea es esa, queremos ver cuánto es el boil off rate final, o sea, el boil off rate que vamos a tener dependiendo de con cuánto líquido yo llené en un principio mi estanque. Entonces, por eso es que vamos a hacer ese barrido, para poder, primero que nada, obtener los resultados de la simulación y después vamos a pasar a la parte de graficar. Entonces, lo primero va a ser explicar cómo funciona uno de los casos ya implementados y después vamos a mostrar cómo implementar un caso nuevo. Entonces, el que les voy a mostrar para este tutorial va a ser LAES LF variable Chiacovelli, ¿ya? Los nombres del final generalmente están asociados a los tanques. Los tanques se encuentran todos en una misma ubicación. ¿Ya? Si ustedes bajan un poquito van a encontrar la carpeta que se llama Tanks, Storage Tanks, Storage Tanks, y aquí están todos los tanques que ya se encuentran implementados en el código. Entonces, si ven por acá está Chaco Belly Tank, que tiene todas las dimensiones del tanque que nosotros vayamos a necesitar. Ahí más adelante les voy a mostrar cuáles son todas estas cosas que son necesarias. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos acá al caso que nosotros vamos a buscar y abrimos el archivo .m, ¿ya? Que es el macro para poder resolver este problema. En esta parte de acá donde están los macros, donde están los macros, sí, están todas las líneas de código necesarias. Vamos a pasar ahora a explicar una por una. Lo primero que vamos a hacer, un clear all para que no haya ninguna variable aquí en nuestro workspace. Vamos a crear el tamaño de cuántos puntos voy a ir a analizar. Para este caso hice 20. Y por último, o sea, perdón, y siguiente creamos el vector de los diferentes niveles de llenado con LineSpace. Acá le coloqué entre 0 y 1 y 0,97.
Recomiendo fuertemente no utilizar valores bajo 0.1 porque el código puede generar error y dependiendo de la escala del tanque, no utilizar ciertos valores. Ya para estanques de escala laboratorio, el máximo altura de llenado que recomiendo es el 80%, ya que al ser estanques más chicos y tener menor grosor, las transferencias de calor afectan de mayor medida, lo que puede generar que el código no converja o no te lo resuelva correctamente. Para estanques de escala, de escala industrial, recomiendo ya poder utilizar una altura de llenado de 0.97 sin ningún problema. Ya estos casos ya están probados y no tienen ningún error. Ya con esto, los vectores creados, pasamos a hacer el loop, un for, y empezamos a darle las cosas que va a necesitar el programa. LNG Mixture es el componente que nosotros vamos a analizar. En este caso vamos a analizar la S. Ya, pero aquí podemos escribir hydrogen, nitrogen, cualquiera. Period types, el tiempo en que voy a analizarlo, puedo escribir acá minutos, minutes, seconds, days o horas en inglés, todo en inglés. N-period corresponde a la cantidad de periodo. En este caso, si tengo 24, me va a decir 24 horas. Si tengo 24 minutos, si tengo minutos y pongo 24, van a ser 24 minutos. Ya, así es, tienen que colocar la cantidad de tiempo que a ustedes les interese graficar. Init period, el periodo inicial, y W model input son algunas cosas técnicas que va a necesitar, o sea, perdón, eh, son los inputs que le voy a dar al modelo, perdón, me quedé pegado. ¿Ya? Acá algunas líneas para ver si es que quiero o no printear algunas cosas. En este caso, si quiero printear el W model input, en este caso false, ¿ya? Después pasamos a las especificaciones del tanque. Tank name, Jacobelli, para este caso, ¿ya? Como sale comentado acá al lado, podemos escribir el Rhino, Chen, Kang, Seo o cualquiera de los que estén acá. Siempre y cuando sean las dos primeras, o sea, perdón, no las dos primeras, sino que la primera palabra que esté antes del primer guión bajo. Si nosotros vamos a esas especificaciones del tanque, vamos a abrir, por ejemplo, el Jacobelli Tank, lo que nos va a abrir o nos va a desplegar es esta ventana, la cual están todas las variables que nosotros vamos a necesitar para poder utilizar este tanque. En este caso nos va a pedir la altura, diámetro interno, diámetro externo, volumen, altura llenado inicial, presión inicial, temperatura del aire en Kelvin, la presión en pascales, la temperatura de saturación del líquido. UL y UV son los coeficientes de transferencia de calor del líquido y del vapor. UBOT y URUF son los coeficientes de transferencia de calor que estén ubicados tanto en el techo como en la base. Y QSLAF se refiere al calor que ingresa por la base. ¿Ya? Estos archivos tienen que ser escritos con extensión .csv. Si nosotros nos vamos acá a donde están los archivos, vamos a Tanks, Storage Tanks y abrimos el mismo, Jacobelli Tanks, se nos va a desplegar un Excel, que es por defecto en donde se crean este tipo de archivos, para poder editar. Si se dan cuenta, nos va a salir un Excel solamente contiene dos casillas con información. La primera va a ser el nombre de las variables, separadas por una coma, y siguiendo los valores de estas variables. Entonces, acá es donde nosotros vamos a implementar los parámetros geométricos que vayamos a necesitar. Una vez ya editado, esto se puede cambiar, cambiando cualquiera de estos valores, siempre y cuando tengamos en consideración que estos están ordenados por su posición. Entonces, si por ejemplo yo quiero modificar acá la temperatura del aire, tengo que fijarme que está en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, en la sexta posición. Entonces, el dato que tengo que modificar acá también tiene que ser el sexto. Ok.
Con el estanque creado, vamos a darle las alturas de llenado. El F es Liquid Fill. En este caso me interesa voy a ir, como tengo un for, voy a ir recorriendo mi vector de altura de llenado. La línea 19 está comentada, ya que está el código separado en el caso en que uno quiera correr una simulación de varias alturas de llenado o solamente quiero hacer una. Si yo quiero solamente hacer una simulación, entonces lo que hago es con Shift 5 voy a generar el símbolo de comentar y voy a comentar la línea del for. En ese caso no va a correr el loop y solamente tendría que descomentar la línea 19 para que me corriera solamente un caso y aquí poner un balón entre 0 y 1, no habría problema. La presión inicial, la temperatura del aire, tal cual como está en el archivo .csv y después el model specifications es decir, model que sea de no equilibrio, podemos tener un modelo de equilibrio o no equilibrio, thermomodel NAP con especificaciones para que el código, o sea, perdón, para ver de qué manera vamos, con qué ecuaciones vamos a modelar tanto el líquido como el vapor. Acá, si mal no recuerdo, están implementadas varias, pero la que mejor arroja resultados, la que mejor siempre va a la que mejor ajusta es Penn Robinson. Heat Transfer Model ajustado, constantes termofísicas constantes. Si sale, si, o sea, perdón, perdón, constantes termofísicas constantes, true o false, sí o no, o sea, si quiero que estén constantes o no. Open tank, si quiero que sea isobárico o no isobárico, si quiero que el líquido esté saturado o no, qué tipo de conducción en cuántas direcciones va a ser. Acá algunos valores que es necesario colocar, si quiero, dependiendo de las condiciones de borde. Aquí podemos leer estas indicaciones para más detalle. Lo siguiente van a ser la cantidad de nodos, nodos de Z en el vapor, nodos en la dirección axial, perdón, en el vapor o en el líquido. Acá tenemos hecho 80, pueden ser menos, pueden ser más, dependiendo de cuánta precisión queramos en el modelo, siempre y cuando tengamos en cuenta de que esto puede llevar a que se demoren más las simulaciones en correr. Después, una cosa a tener en consideración son los model options, que es simplemente una lista que vamos a ingresar todas las variables que ya habíamos dicho. Después son mesh, que se refieren más que nada a la creación de las grillas. No recomiendo modificar esta zona ya que puede generar problemas. Y acá una parte importante es, tal como habíamos dicho antes, que este programa lo que hace es resolver mediante objetos los problemas. El NG Tank es el nombre que le voy a dar al objeto. Y el siguiente es la creación de este objeto como tal. Si quieren ahondar en más detalle en cómo funciona esto, nosotros le damos doble clic izquierdo, control D, y nos va a abrir la función tank. Acá vamos a ver que todas las propiedades que va a tener este objeto, y más abajo van a estar las funciones, que es análogo a los métodos en Python, que vamos a tener implementado este tanque. Entonces, aquí es donde se encuentran todas las funciones para crear las grillas, para buscar el nombre de las variables, para encontrar todo lo necesario para poder resolver el modelo. Y también están implementadas acá las funciones para llamar al solver. Entonces, por eso digo que esta parte es súper importante. ¿Ya? A esta función hay que ingresarle el nombre del tanque, la altura de llenado, la presión, la temperatura del aire, los input, los mesh o grillas, las opciones del modelo y un poquito más abajo tenemos algunos parámetros que nosotros podemos modificar. Ya, el ngtank.uroof se corresponde al coeficiente de calor en el techo, coeficiente de calor en la base, em, BCs Boundary Conditions, dependiendo de qué tipo de condición
qué tipo de condición de borde voy a modelar, si quiero Newman, si quiero Robin, etcétera. Y acá, lo siguiente, Evaporation Fractions. Este parámetro es importantísimo, ya que nos va a decir cuál es la fracción del calor ingresante que se va a ir directamente a la interfase. Ya estudios de literatura demuestran de que el calor no se distribuye eh, de igual manera a lo largo de toda la altura del tanque, sino que gran parte del calor que ingresa por las paredes del tanque se va hacia la interfase. Entonces, este parámetro nos va a determinar cuánto es ese calor efectivo que nos va a llegar a esta zona. Ok, siguiendo con la explicación, después tenemos los Model Initiation. Acá estas tres líneas son súper importantes ya que nos van a, perdón, son las que entregan todas las ecuaciones diferenciales que vamos a necesitar tanto en el líquido como en el vapor para poder resolver el modelo. Igual que antes, si ustedes quieren dar de mejor manera en cómo funcionan estas condiciones, control D y se les va a desplegar todas estas opciones, ¿ya? Que aquí es donde están escritas las diferentes ecuaciones asociadas a cada parte. Entonces, no quiero andar mucho, por ejemplo, acá podemos ver la ecuación diferencial de la derivada de la temperatura en la dirección Z, que está gobernada por todos estos coeficientes, ¿ya? Aquí hay muchos fenómenos de transporte, mucha discretización de por medio. Si me pongo a explicar todo esto, voy a estar todo el día y la verdad no es el objetivo del proyecto como tal, sino que más que nada como analizar los resultados. Entonces, como digo, esta es la zona que se encarga de recopilar todas las ecuaciones diferenciales necesarias para resolver el modelo. ¿Ok? Entonces acá tenemos, como hemos dicho, Vapor DAE, el sistema de ecuaciones diferenciales del vapor, Liquid DAE y DAE System. Vale decir, las del vapor, perdón, las del vapor, las del líquido y las del sistema completo. ¿Ya? Porque también nos va a interesar qué es lo que va a estar ocurriendo en la interfase. Esas cosas no las podemos olvidar. Ok, a la siguiente parte del código, el siguiente bloque corresponde a cómo cargar el load System Options, eh, ya que necesitamos ingresar cuánta tolerancia vamos a permitir nosotros para poder resolverlo. Esto está implementado mediante el archivo options, que lo pueden encontrar justo debajo de donde está el macro. Si se dan cuenta acá sale options. Si nosotros le damos, abrimos este archivo, vamos a ver por default cuánto tolerancia vamos a tener. La tolerancia en los balances de masa, en el volumen convert to, em, en las ecuaciones algebraicas cuánta tolerancia, el equilibrio, los más componentes, vale decir las tolerancias totales que nosotros vamos a necesitar para resolver el problema. Análogo para haber creado el objeto, o sea, análogo para haber creado la opción, o sea, perdón, el punto CSV tank, acá hacemos lo mismo, ¿ya? También tiene que tener la misma extensión. Entonces nosotros nos dirigimos acá, volvemos a CreoApp 2, non isobaric, estábamos analizando el caso Jacobelli, y si nosotros abrimos Options, vemos que se nos despliega nuevamente en Excel las opciones, o sea, todo esto. En este caso son más datos que el anterior. Solamente vamos a tener, uy, perdón, disculpen, una columna que va a estar separada por coma. Entonces, equation tolerancia, default su tolerancia, el mass global su tolerancia, el volumen su tolerancia, la energía en el líquido su tolerancia, etcétera. Estas, si nosotros las queremos ir modificando, las modificamos acá mismo y le cambiamos estos valores. Podemos hacerla más chica que si queremos más precisión o un poquito más grande si es que no queremos tanta precisión. Generalmente estas tolerancias las vamos a modificar solamente cuando el programa no converja, ¿ya? Porque puede que en alguna parte, en algún nodo, esté teniendo problemas por A o B o C motivo, entonces para poder resolverlo, generalmente lo que hacemos es subir la tolerancia para permitir que no sea tan estricto. Si vemos que no tiene problema y que converge rápidamente, quizás podemos hacer lo contrario, es decir, bajar las tolerancias para
tener mayor precisión en la simulación. En general estos resultados no cambian mucho, cambian un 1%, entonces tener una tolerancia entre 1 a la menos 4, 1 por día a la menos 4 está bastante bien. Cerramos entonces y seguimos. Ya, porque las siguientes líneas lo único que van a hacer es buscar el directorio en donde está este archivo options. Si se dan cuenta acá, castdir lo que hace es buscar el nombre non-isobaric. El nombre del caso es Jacobelli Tank. Y el option path, el path o dirección donde está el options, crea el string, ¿ya? Porque acá después lo que nosotros hacemos es darle este option path para que pueda ser capaz de leer todas estas, estas tolerancias y por lo tanto poder implementarlas al sistema de ecuaciones. Acá, verificaciones del modelo no nos importan mucho. Acá sí lo que nos importa. El ngtank, el ngtank.weathering es el método del objeto tank que va a resolver el sistema de ecuaciones. Si nosotros a weathering le damos control D, veremos que se nos va a ir directamente a esta parte, que aquí es donde llama al integrador, en este caso o de 15S. Eh, Dependiendo de cómo configure un poquito más arriba, puedo llamar a distintos tipos de integradores. Entonces, en este caso, puede resolver con o de 15S o de 15i, ¿ya? Aquí lo que va a depender es simplemente eh, los inputs que le di, ¿ok? Con esto ya basta y los va a poder distinguir, va a poder distinguir el programa por sí solo. Recomiendo dejarlo como está porque al ser un sistema, un DAE system, lo más optimizado para resolverlo es el integrador OD15i. Entonces acá lo que ingresamos como parámetros son los que necesite para resolver precisamente esta función de MATLAB. Volvemos y vamos a tener un LNGTank, este comando save, que lo que nos va a hacer es simplemente guardar los resultados que se resolvieron del nng.weathering y algo importante que va a ser dependiendo de qué tipo de simulación corrieron. Si seguimos con un barrido en la altura de llenado, recomiendo fuertemente tener comentada la línea 106, ya, porque esta lo que hace es graficar los diferentes perfiles de la simulación. Entonces, si lo dejamos tan cual como está, lo que va a hacer el código es simplemente correr la simulación con una altura de llenado, va a guardarlo. Más adelante voy a explicar qué corresponden el resto de funciones, pero digamos, las va a guardar en alguna parte y va a pasar al siguiente. Y así sucesivamente. Si yo dejo descomentada esta función, lo que voy a hacer es resolver por una altura de llenado, me va a generar un montón de figuras y después va a pasar a la siguiente. Entonces, en verdad voy a tener muchas figuras abiertas y desplegadas. Entonces, si lo que quieren es hacer el loop, recomiendo no tenerla, o sea, tenerla comentada. Si no van a hacer el loop, entonces, y quieren solamente analizar qué es lo que ocurre con una altura llenada en específico, entonces, tal como habíamos dicho antes, recomiendo comentar la línea 5, descomentar la línea 19, comentar la línea 18 para que no tengan problema, y comentar la 119. Porque, no, perdón. eh, Perdón. La 127 es la que hay que comentar, ¿ya? Porque esta es la que termina el loop. Entonces, y claro, pues descomentar esta del plot. Ya el ngplot lo que hace, como digo, es graficar temperatura de vapor, temperatura de líquido, presión, composiciones, calores, etcétera. Más adelante podemos mostrar un ejemplo. Ya, por ahora estamos explicando el código. Ya. Y por último, esta zona de acá, lo que nos va a hacer es o sea, guardar las simulaciones en las carpetas de mi interés. Entonces yo aquí lo quise llamar de esta manera, Checobelly Tank LF, y lo que hago es guardar el objeto. Acá hago un switch para ver la abreviación y no tener que escribir
hours, minutes completo y que me genere un archivo súper grande. Y aquí, el path safe, que lo que hago es escribir el string donde está ubicado todo el path donde lo quiero guardar. Y por último le doy a save para generarlo. Esto, cuando yo lo corra, lo que va a hacer es generar archivos .mat, que él nos va a permitir guardarlo localmente para no tener que correr la simulación un montón de veces. Entonces basta con correrlo una sola vez para que ese path se guarde. Entonces, por ejemplo, ¿dónde van a estar ubicados? En acá, la carpeta results. Y para el proyecto de aquí yo la creé, que se llama Laes Vog Comparison. Si nosotros vamos a Jacobelli Tank, vemos que están corridas todos estos archivos que corresponden a las simulaciones que yo ya había hecho previamente, porque este código, vamos a ver que puede demorarse bastante en correr en un solo caso. Entonces, tener que correr la simulación un montón de veces es perder tiempo. Entonces, para esto se deja corriendo una sola vez y ya teniendo los datos guardados localmente en el computador, podemos simplemente pasar a la siguiente parte que es graficar y poder ver los comportamientos de a diferentes alturas sin la necesidad de volver a cargar todos estos datos, que es lo que nos puede tomar mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a correr una simulación mostrando solamente una, ¿ya? O sea, es decir, cuáles son las líneas que, como habíamos dicho antes, tendríamos que comentar. Acá, vamos a comentar el for, porque vamos a correr una sola. Vamos a comentar la 18 porque no vamos a hacer el barrido, sino que vamos a setearlo solamente en 0.87. Y descomentamos el plot y comentamos el end para que el programa no tenga ninguna malla porque hay algo que esté mal escrito. ¿Ok? Nosotros le damos a run y vemos que va a empezar a correr este caso. Acá nos muestra las la configuración del tanque que nosotros estemos utilizando. Y bueno, pasado unos par de segundos, unos par de minutos, dependiendo de cuántos nodos utilicé, de las tolerancias, de cuánto fue el tiempo que simulé. Aquí igual estamos graficando un día. Entonces, en verdad, es de esperar que el código tarde un poquito más. Algo que no comenté y que debía haber comentado fue por qué, por ejemplo, quise seleccionar esta altura. Ya, esta altura de llenado no está seleccionada al azar. En verdad, estudios que ya había hecho con este mismo programa para otros cursos, hicimos una optimización en la cual tratamos de ver cuál fue la altura de llenado óptima, teniendo en consideración algunas restricciones de presión. En ese resultado obtuvimos que la altura de llenado óptima fue de un 87%. Entonces, por eso graficamos en esos periodos. ¿Ya? Bueno, aquí podemos ver que el tiempo de simulación fueron 53 segundos. O sea, en verdad, bastante bueno, porque un día entero de simulación se demoró solamente 53 segundos. Esta es la potencia de simular em, estos problemas en un computador. Podemos ver cómo van a cambiar en muy poco tiempo. Y ahí podemos aprovechar mejor las optimizaciones que nosotros podamos hacer para el estanque y minimizar las pérdidas. Ya, las figuras desplegadas así con el código tal implementado como está, van a ser, la primera que van a ver es la del perfil de temperatura del líquido adimensional. Por eso es que esta variable teta y eta entre 0 y 1. La siguiente a desplegarse es, la siguiente a desplegarse es el perfil del líquido. Acá pueden ver cómo en la gran mayoría del estanque se mantiene más o menos a una temperatura constante y vemos que ya acercándose a la interfase, esta temperatura empieza a subir bastante, que es lo que le habíamos dicho del parámetro eta, que gran parte de la energía se va a la interfase y por lo tanto es esta la zona en que generalmente se suele calentar más. Ya después tenemos el perfil de temperatura en el vapor, también adimensional.
el perfil de temperatura en el, o sea, ahora el perfil de temperatura en el vapor, pero considerando todo el largo del estanque, en los diferentes tiempos, ya el perfil de concentraciones del oxígeno y el nitrógeno, algunas variables como la densidad promedio, la densidad en el líquido, las entalpías, etcétera, cómo evoluciona la presión dentro del estanque, acá más gráfico y eso. Esa sería la primera parte de la simulación. Ahora vamos a pasar a ver los resultados que estamos buscando, que es lo que le había dicho en un principio, ya que nos interesa ver cómo evoluciona el gas de ebullición, o mejor dicho, el boil off rate, eh, a medida que pasan las diferentes alturas de llenado. Entonces, para esto está implementada el segundo macro dentro de este código, que es la FBOF Comparison Jacobelli Tank. Este macro lo que hace es tomar los resultados que nosotros corrimos en la simulación anterior, los lee todos, o sea, lee todos los resultados que estén dentro de esta carpeta, que estén dentro de Jacobelli Tank y que estén en el mismo, eh, en el mismo vector de alturas, las lee y va a crear los diferentes vectores para poder crear, o sea, perdón, eso, va a crear los diferentes vectores que sean de mi interés para ir guardando los resultados que yo estoy buscando. O sea, tengo que hacer un filtro de todos los resultados que me va a mostrar, porque tal como habíamos dicho, la ventaja de hacerlo en un objeto es que en un puro lugar voy a tener todos los resultados que voy a obtener. Entonces tengo diferentes presiones, diferentes tiempos, tengo diferentes perfiles de temperatura dependiendo del tiempo. Tengo un montón de variables de interés que se resolvieron dentro de este sistema. Entonces, para poder analizarlas tengo que filtrarlas, ¿ya? Las primeras es un clear all para no tener variables dentro de mi workspace. Acá, estas líneas son exactamente las primeras líneas del macro que corre la simulación. Este switch exactamente lo mismo que antes para poder determinar cuál va a ser la abreviación con la cual voy a buscar mis datos. Acá creo mis vectores vacíos por results, por day results, eh, vapor, volumen del vapor, resultados, pressure results, time result y toda la data en general. Ya, estas líneas de acá son para poder crear una figura que quise mostrar en esta simulación. Y aquí está lo importante, el data filter. Entonces aquí lo que hacemos es nuevamente hacer un barrido del vector LF, tomamos la altura de llenado, buscamos en el path dependiendo de la altura de llenado, ¿ya? Esto lo que hace es, como digo, es seleccionar en base a la altura de llenado que usé, buscar el nombre asociado a esa altura de llenado que creamos anteriormente y carga los resultados, ¿ya? Entonces acá guardo las variables que voy a necesitar. En este caso voy a necesitar los volúmenes inicial y final, densidad inicial y final, para poder crear mi función objetivo, que es el boil off rate, que tal como les decía, va a ser la fracción de vapor que me va a quedar, o sea, la fracción de vapor que se generó. Por eso en este caso voy a tener uno menos, si se dan cuenta acá es rho LF por el volumen final, es decir, el volumen del líquido por el volumen del líquido final por la densidad del líquido final, eso es masa del líquido final, dividido en rho L0 por BL0, que es masa de líquido inicial. Es decir, esto está normalizado por cuánto yo lo llené en un principio. Esto me dice cuánto vapor, o sea, perdón, cuánto líquido, esta línea acá, ahora sí, ordenándose. Dice, cuánto líquido quedó al final en función de cuánto yo llené en un principio. Y este uno menos es para saber si yo tengo lo que quedó, entonces si yo le resto lo que quedó, es lo que me, se me fue, digámoslo así, a vapor. Entonces este, como digo, es la fracción de cuánto vapor se generó. Board day es exactamente lo mismo, solamente que es un reescalamiento dependiendo de la hora. Entonces si acá yo tengo el 24 por 24 horas y en el period, que es el tiempo de simulación. Si yo hubiese corrido, por ejemplo, 12 horas, esto hubiese sido, más que nada lo que hubiera hecho es tomar los mismos resultados de antes y multiplicarlos por un 2
para poder reescalarlo ahora sí a todo un día, ¿ya? Estos Save Interest Result, o sea, lo que hago es todos los resultados que filtré, los guardé ahora en vectores de interés para posteriormente poder graficarlo. Y finalmente pasamos ya a la parte de gráficos, que es el Boil of Rates versus Liquid, esto está mal escrito, Fill. Esto lo había corregido, pero como había borrado un archivo, se me perdieron, los tuve que restaurar, entonces no lo cambié. Pero esto es el Boil of Rate versus altura de llenado. Esto es Boil of Rate versus altura de llenado en un día. Entonces por eso creé los vectores, más que nada para que sean más fáciles de graficar. Masa de vapor versus liquid fill. Ya lo mismo. Aquí creo el vector de... O sea, perdón, aquí creo una figura para hacer los diferentes perfiles de presión. Aquí, a diferencia del anterior, no estoy graficando... perdón, estoy graficando todos los perfiles de presión que obtuve en una sola figura. Entonces, por eso es este loop. Porque lo que hago es un subplot de la cantidad una cantidad X de R de filas y columnas y los diferentes plots, que es las presiones, perdón, los diferentes resultados de las presiones. Entonces, como digo acá, después los vamos a ver cómo es que se ven. ¿Ya? Pero como les digo eso, es mostrar en una sola figura grande los diferentes perfiles de presión que obtuve dependiendo de los niveles de llenado. Y ya por último algo interesante que implementé más que nada sabía de que no iba a ser atractivo tener una figura igual que la de la presión, porque me interesa analizar los perfiles de temperatura, pero en realidad no necesariamente es necesario analizar todo o ver cómo están todos los perfiles de temperatura, porque si no voy a generar muchas figuras que van a ser innecesarias. Entonces, en este caso, lo que estimé conveniente era determinar solamente analizar un solo caso. Entonces, LF Select lo que hace es seleccionar una posición dentro del vector LF. En este caso, por ejemplo, yo lo seteé en 19 porque sabía que iba a estar cerca puede estar como cerca de la altura llenada óptima, ¿ya? Pero esto puede ser perfectamente, por ejemplo, 15 o 9, ¿ya? Veamos qué es lo que ocurre con 9. Ya, esto es lo que único lo que crea son el título del líquido, el título del líquido, o sea, el título del líquido, el título del vapor, la altura del vapor, la altura del líquido, y estas que son comandos que estaban ya implementados dentro del código, que nos permite hacer los perfiles de temperatura dimensional y como totales. Ya, lo mismo, si ustedes control D, aquí van a ver más detalles de cómo es que se realizan estos gráficos y de cuáles son los parámetros que exige. Entonces, le damos a Run y lo que va a hacer es, como dije, leer todos estos resultados que se crearon y nos va a hacer los diferentes perfiles. Ya la primera que se va a desplegar, como habíamos intuido, es Liquid Temperature, perdón, la, el perfil de temperatura del líquido a una altura de 0,47. ¿Ya? Después, lo mismo, los perfiles de temperatura para o sea, el perfil de temperatura del líquido para una altura de llenado de 0,47. Acá algo interesante que podemos notar es que podemos ver cómo se va moviendo la interfase. Si se dan cuenta, este punto es el 6,36 y este es el de acá arriba es 6,3603. Ven, para cómo se va moviendo, si se fijan un poquito. 36,1, 36,0. O sea que digamos, la interfase se va moviendo hacia abajo. Después tenemos el perfil para el vapor. Esta figura está rara. Bueno, ahí podemos analizar qué pasa. Pero lo mismo, o sea, el perfil de temperatura en el vapor. Acá lo que les decía, vamos a generar una sola figura que nos va a mostrar todos los perfiles de presión para para las diferentes alturas de llenado.
Acá podemos como ver que en verdad la presión va subiendo siempre monótonamente. Y acá, algo interesante. El vapor final que obtuve, dependiendo de la altura de llenado. Podemos ver de que este vapor va disminuyendo, ¿ya? Lo que quiere decir en verdad, o sea, tenemos que analizar todo, ¿ya? Para poder concluir. Si se dan cuenta, de antes vimos que la temperatura, o sea, el perfil de presión va subiendo. Esto va a indicar de que la temperatura de saturación también va a subir. Por lo tanto, el líquido en la interfase se está calentando. Al calentarse, se va a aumentar más los perfiles de temperatura, que fue lo que vimos en los gráficos de los perfiles. Y esto lo que genera es de que el líquido se expanda. El líquido al expandirse le va a quitar espacio al volumen. O sea, le va a quitar espacio al vapor. Por lo tanto, el vapor va a ocupar menos espacio. Cada vez va a ocupar menos espacio. Entonces, si yo lleno más alto, a medida que va pasando el tiempo, el líquido se va a ir calentando y por calentarse se va a ir expandiendo y le va a ir quitando cada vez más espacio al vapor. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en este gráfico. Y lo mismo acá. El, el boil off rate, si se dan cuenta, va a ir disminuyendo monótonamente. Entonces, en verdad, esto tiene pinta de que es un resultado quizás no tan interesante, ya que uno tendría que pensar, ah, ya, entonces lleno al máximo el estanque y ahí minimizo el boil off rate. Y la verdad es que no va a ser tan así, ya, porque también tenemos que analizar, o ver, mejor dicho, que la presión no supere un cierto punto. Recordemos que tener líquidos criogénicos en condiciones no isobáricas, si yo dejo que el estanque almacene mucha presión, puede generar riesgos de explosión, lo cual puede llegar a ser peligroso y dependiendo del líquido que se esté almacenando, puede llegar a ser incluso inflamable y generar problemas aún mayores. Entonces tenemos que hacer un balance entre cuánta presión estoy dispuesto a almacenar como máximo y cuánto estoy dispuesto a llenar para minimizar este boil off rate. ¿Ya? Pero entonces lo interesante va a ser hacer ese como juego, esa ponderación entre cuánto y cuánto. Y como hemos dicho, en verdad lo que habíamos dicho, que he encontrado estudios anteriores es de que este valor está cercano al 0,87, ya para estanques de escala industrial. Pero eso es lo interesante, podemos ver que en verdad lo que nos conviene es llenar con más líquido, porque al calentarse este se va a ir expandiendo y vamos a, digamos, disminuir la cantidad de vapor, o sea, el volumen de vapor que vamos a perder. Eso en cuanto a la explicación del modelo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte que corresponde a la implementación de un nuevo, de un nuevo caso, ¿ya? Para esto, lo que haremos es copiar uno ya existente. Lo que nosotros hacemos aquí es, primero, crear la carpeta en donde vamos a guardar. Por favor, acá hay que mantener mucho orden para que no se nos pierdan los archivos, como me había pasado a mí. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es New Folder y le vamos a poner otro nombre. Ya yo aquí lo que voy a crear es laes. De nuevo, voy a hacer un lf variable y voy a llamarlo estanque Young. ¿Por qué este nombre? Porque yo ya había hecho una investigación para poder hacer esta implementación. Para implementarlo, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar algún estanque en literatura. Algún estanque que nos interese, ya sea, como dije, en literatura, o en verdad podemos inventarlo. O sea, puedo decir, ya sé que voy a inventar este estanque, voy a decir como ya tiene tales dimensiones y le voy a poner cierto nombre. Ya yo aquí, en este estudio, Experimental Investigation of Tank Stratification in Liquid Air Energy Storage, la E-System. Entonces acá el compadre este implementó en este estanque de escala laboratorio un estanque. Entonces yo lo voy a utilizar, lo vamos a implementar. Acá lo que nos interesa, como habíamos dicho, es tener las propiedades físicas de este tanque. Si nosotros buscamos en este paper, vamos a encontrar una tabla, esta de acá que dice Tank Design Parameters. Acá nos dicen el, el volumen del tanque,
el diámetro del tanque y la altura. No nos dan los coeficientes de transferencia de calor, así que vamos a ver qué es lo que ocurre con eso, porque podemos hacer algunos supuestos, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, lo que vamos a hacer es, primero que nada, crear la carpeta en donde nosotros vamos a guardar nuestro script. Acá en este caso, si se dan cuenta, está como más opaca. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tal como habíamos hecho en un principio, add to pack, select folder en subfolders. ¿Ya? Acá lo que hacemos es, como habíamos dicho, copiar uno. Entonces le vamos a dar a nuevo, vamos a crear un nuevo script y vamos a copiar este mismo, por ejemplo. Control A, control C, control V. ¿Ya? En verdad, como vamos a utilizar el mismo, solamente vamos a cambiar el modelo del tanque y vamos a cambiar el nombre de los directorios para que se lean los archivos. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es ir revisando la misma aplicación que vimos delante y vamos a ver qué cosas vamos a cambiar. ¿Ya? Em, Tenemos nuestro archivo creado, lo guardamos. Save as y vamos a buscar la carpeta en la cual acabamos de crear. En este caso, la SLF variable junk guardar. Chuta, no le cambié el nombre. Mal ahí. Vamos a cambiarlo. F2. Le vamos a poner el mismo nombre para seguir con el mismo orden de la misma estructura, mejor dicho. La SLF variable junk. Listo. Ahí está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es a esto agregarle el archivo options. ¿Ya? Lo mismo. Copiamos uno que ya exista. Control C, control V. Fácil y sencillo. Si el programa vemos que el programa no corre, cambiamos las tolerancias. Entonces, acá lo importante es crear nuestro nuevo archivo con el tanque. Vamos a cerrar todo esto porque son muchas ventanas. Entonces, nos vamos a tank, storage tanks, acá. Tenemos que implementar un nuevo tanque, así que, tal como habíamos hecho antes, aprovechemos y copiemos uno anterior. Storage tank y le cambiamos el nombre. F2. Y como hemos dicho, le vamos a llamar junk-tank para seguir con el mismo modelo. ¿Ok? Listo. Entonces nosotros ahora nos vamos, buscamos este archivo porque lo tenemos que modificar. Entonces, en nuestros archivos, disco local C, buscamos el directorio, tal como había hecho antes, tanks, storage tanks, y abrimos, y abrimos el del junk. Ya. Y aquí empezamos a modificar. La altura. ¿Qué altura nos sale? Dice que tiene una altura de 935 milímetros. Vamos a buscar las conversiones. ¿Ya? Si no se acuerdan como yo, tenemos... Uy, ¿cuánto habíamos dicho? 935. Ya. 935, 0.935. Entonces, el primer valor que nosotros tenemos que cambiar es este de acá. Y así hasta que modifiquemos todos estos de acá. ¿Ya? Voy a pausar ahora la grabación para cambiarlo. eh, para cambiar estos valores y cuando los tenga listos de nuevo, les explico cuáles son las consideraciones en especial que tenemos que tener, ya que, como habíamos dicho en este caso, no nos están dando los coeficientes de transferencia de calor. Ya, vuelvo en un segundo. Ya, hemos vuelto. Entonces, lo que hice sí fue modificar los valores de las variables dependiendo del... eh, con estos parámetros que me dieron, ¿ya? Los únicos valores que me dieron acá fueron los diámetros y la altura, entonces en verdad es muy poca la información. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Estoy acá.
Tenemos la altura, diámetro interno, diámetro externo, podemos asumir que es el mismo, ya que no nos están dando que tenga algún grosor, así que podemos asumir el mismo diámetro externo, interno y externo. El volumen lo calculé con los mismos valores que me dieron, acá igual nos dicen que son 45 litros, entonces hacemos la conversión a metros cúbicos. La altura llenado inicial podemos setear cualquiera, en verdad da lo mismo. La presión inicial utilizamos la presión atmosférica. La temperatura del aire la conocemos. Esto, perdón, se refiere a temperatura del aire alrededor, o sea, generalmente la vamos a setear a 25 grados Celsius. Temperatura de saturación del líquido, que estamos trabajando con LAES, entonces anotamos las mismas que en Jacobelli. Y acá, lo importante es qué hacer con los coeficientes de transferencia de calor si es que no nos los dan. Acá podemos hacer dos opciones. La primera es, si tenemos el paper y ellos muestran buenos resultados, podemos hacer ajustes de parámetros. Ya, en este proyecto no voy a explicar cómo hacer un ajuste de parámetros, ya que se escapa del foco como tal. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a utilizar algunas aproximaciones. Para estanques de escala de laboratorio, lo recomendable es utilizar coeficientes de transferencia de calor en el orden de 0,02. ¿Ya? En verdad es porque al ser más chiquitito, las transferencias de calor gobiernan más, o sea, como que se va a transferir más calor, ¿ya? No así, por ejemplo, en estanques industriales en los cuales los coeficientes de transferencia de calor son menores, ¿ya? Porque están más aislados, tienen más grosor. Entonces, hay otros factores geométricos que van a afectar el tamaño, o sea, van a afectar a estos coeficientes. Entonces, como hemos dicho, para estanques de escala laboratorio, lo seteamos en 0,2, es un valor bastante razonable. Y para estanques en escala industrial, mayores a 100 litros, los podemos setear como 0,002 o más o menos en ese orden. ¿Ya? Entonces, los UL y UBOT no voy a discriminar en cuáles, si son diferentes o no, los vamos a setear de la misma manera. Ese es uno de los supuestos que estamos implementando para utilizar este caso. 0,2, 0,2. Lo mismo para el calor o sea, el coeficiente en el techo y en el suelo. Ya son los mismos que en las paredes, del que están en contacto con el líquido y el vapor. Y Kuslav, nuevamente, cero. ¿Ya? Lo guardamos y cerramos. Entonces volvemos a MATLAB y nos tenemos que fijar que este archivo esté bien configurado. Acá podemos ver 0,917, 0,25, 0,25. Estamos ok. Ya, pasamos entonces a ver qué tenemos que modificar. Habíamos quedado en estos de acá. Si queremos, podemos modificar el tiempo o lo que sea. Eh, Dejémoslo por ahora. Simulemos ahora qué es lo que pasa con 12 horas. Ok, tenemos que cambiar el nombre del tanque. Ahora cambió. Ahora se llama Yonko. Ya tiene que tener, como dije, el primer nombre antes del guión bajo. Vamos en este caso a hacer un loop. Entonces descomentamos la línea 5, descomentamos la línea 17 y comentamos la línea 18. Ya, vamos a hacer el loop. ¿Qué más tenemos que cambiar? Seguimos bajando, no hay que cambiar nada acá. Bueno, si queremos, si al correr la simulación tienen problemas, le pueden bajar los nodos, aumentarlos, etcétera. Acá no se cambia nada, esto sigue siendo exactamente igual, el sistema de ecuaciones diferenciales sigue siendo exactamente igual. Sin embargo, acá es donde tenemos que cambiar, ¿ya? Porque tenemos que cambiar los directorios para buscar el comando options. Si bien recuerden, está ubicado ahora en otra carpeta, está ubicada en laes lf variable junk. Entonces lo que vamos a hacer, cambiamos el nombre, copiamos el nombre y lo escribimos dentro de este string, ¿ya? Si se dan cuenta es lo mismo, solamente que le pusimos junk y nada más, no hay que cambiar nada de aquí. Acá lo mismo. No se cambia nada de estas opciones, se resuelve el sistema, se guardan los valores. Ahora, como vamos a correr una simulación, no nos interesa plotear, así que la comentamos. Acá vamos a cambiar el nombre con el cual vamos a llamar a este tanque, a este objeto, perdón. Ahora le vamos a poner junk. ¿Ya? Guardamos el objeto, period, y acá.
los resultados los tenemos que guardar en otra parte. ¿Por qué? Simplemente para tener más orden. Ya, entonces lo que vamos a hacer es devolvernos a la carpeta results y aquí en Livebox Comparison vamos a crear una nueva carpeta, que en este caso se va a llamar Young-Tank para seguir el mismo formato. Lo mismo, la agregamos al path, select folder and subfolder. Y aquí lo único que cambiamos es estos nombres. En lugar de Chiacobelli, ahora pasa a llamarse Young, ¿ya? Para que el código lea correctamente los directorios. Lo mismo, cada vez que encontremos un Chiacobelli les vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a poner el nombre del estanque que nosotros estamos llamando. Y este, por último, en el save tiene que estar el mismo nombre de la variable que yo creé en la línea 110. Entonces, acá, si yo aquí puse en la 110, no sé, Pedrito, aquí también tiene que ir Pedrito. Y por último, descomentamos el end. Ya, chequeemos de que no haya ningún problema. O sea, que estén todos creados de la misma manera. Perdón, estén todos los nombres escritos correctamente. Ya, vemos de que sí. Entonces, ¿cómo saber si es que esto está bien? Es solamente corriendo la simulación. Le damos a Run y si todo está bien configurado, dentro de esta carpeta, en los próximos segundos deberían empezar a aparecer los diferentes vectores creados. O sea, perdón, los diferentes archivos .mat que fueron creados. Esperemos unos segundos y veamos qué es lo que sucede. Voy a pausar la grabación. Cuando tengamos los resultados, si es que aparecen, se los muestro. Ok, seguimos entonces. Eh, la verdad, cometí un error. Les había dicho de que para estanques de laboratorio no simuláramos mucho tiempo porque se calientan muy rápido. Olvidé cambiar el tiempo, ya. O sea, en verdad, acá lo que pasó, si se ven todos estos errores es porque olvidé cambiar el tiempo. Como les dije, estanques de escala laboratorio son más chicos, se calientan más rápido. Por lo tanto, al programa le toma más tiempo resolverlo. Ya me pasó de que estuve mucho rato corriendo esta simulación y dije, qué raro, esto no debería demorarse tanto." Entonces tuve que ver qué era lo que estaba pasando y efectivamente, aquí lo que olvidé hacer era bajar el tiempo de simulación porque en verdad no voy a poder tener un estanque de 45 litros 12 horas simulándose. Entonces, lo que vamos a hacer para que el programa no tenga problemas de convergencia, van a ser simularlo solamente en 6 horas. Entonces, acá es 60 perdón, por 6. Perdón, no, por 6. Ya, estos son, perdón, no 6 horas, no, 4 horas. O sea, estos serían 240. Lo vamos a graficar, eso, 240 minutos, ¿ya? Y otro detalle, también le había dicho que no era recomendable llenarlo hasta tan alto. Entonces le vamos a bajar a esto también. Vamos a ponerle un 0.9 y veamos qué es lo que ocurre. Entonces ahora ya está implementado el tanque, están cambiados los directorios y están cambiado el tiempo y la altura de llenado. Entonces ya con esto el programa no debería tener problemas en correr. Ya ahí pasó el primer resumen y en los próximos minutos debería empezar a aparecer los siguientes, o sea, el tiempo que se demoró en correr el primer caso, que sería para una altura de llenado de 0.1. Volvemos a... Ahí está, justo, aquí está. Si se dan cuenta, les creo el archivo .mat, Young Tank LF de 0.1 con 240 minutos, .mat. Entonces, dejamos que esta simulación corra y volvemos cuando ya estén implementados los 20 casos, ya que se va a tardar un poquito. Ok, estábamos entonces, como hemos dicho,
corriendo la simulación. Y como pueden ver, aquí se han generado los 20 archivos .mat asociados a los 240 minutos que fueron simulados y las diferentes alturas de llenado. Como pueden ver aquí en la carpeta Juntank, ahora aparecen las 20 simulaciones. Lo siguiente que tenemos que hacer para implementar un nuevo caso es hacer los gráficos que habíamos hecho en un principio. Entonces, tal como hicimos para el script, copiamos todo y lo pegamos. ¿Ya? Entonces, creamos aquí en la carpeta Live Compression un nuevo script, copiamos y lo vamos a guardar con el nombre de em, similar a uno de los casos ya existentes, pero cambiándole el nombre. Aquí, o sea, perdón, el nombre del tanque. Entonces, copiamos. Esto debería haberse guardado exactamente y le cambiamos el nombre. F2. Ups, perdón. Antes vamos a copiar el de este. F2, control C. Acá. F2, control V. Y en lugar de Chiacovelli le vamos a llamar Young Tank. Ahí está. Tenemos entonces este archivo y nos aseguramos, tal como hemos explicado en la parte anterior, de cómo se utiliza el código. Tenemos que asegurarnos de que tengan exactamente estos mismos largos. Entonces, copiamos nomás estos vectores del tamaño y el LF vector. Acá no estamos graficando minutos, sino que, o sea, no estamos graficando horas, sino que estamos graficando minutos. Y en lugar de 24 tenemos 240, que es lo equivalente a 4 horas. ¿Ya? Esto se mantiene igual. Estos de acá se tiene que mantener exactamente igual. Lo que vamos a cambiar acá son solamente los nombres del estanque. Cada vez que salga Chiacobelli o alguno que ustedes hayan copiado de los tres ejemplos, pueden ser, recuerden que puede ser RFCC, Pérez o Chiacobelli. Vamos a cambiarlo por el nombre Jung, ¿ya? Porque tenemos que asegurarnos de que nos lea correctamente el directorio en el cual estamos guardando acá. Entonces, lo importante es acá F2, vamos a copiar este mismo nombre porque lo vamos a ir repitiendo varias veces. Chiacobelli Tank no es ahí. Y ya no tenemos Chiacobelli Tank, sino que tenemos Young Tank, ¿cierto? LF tanto. Load sigue siendo lo mismo. Y si se dan cuenta acá, aquí se empieza a hacer un poco diferente. Porque estos de acá no tienen nada de... no tienen el nombre Young Tank, pero estos sí. Tienen results.chiacobelli Tank-LF. ¿Ya? Eso es debido a que en la línea 109 nosotros lo guardamos de esa manera. Entonces acá lo tenemos que llamar del mismo. O sea, nosotros llamamos a este archivo results, que es el que nos carga el tanque, y a este tenemos que ir accediendo a las diferentes zonas. Entonces, o sea, como a los diferentes objetos dentro de objetos, o a vectores dentro de vectores. Entonces tenemos que ir tenemos que llamarlo acorde al nombre que nosotros estamos implementando en este caso. Entonces acá copiamos, o sea, seleccionamos con doble clic y izquierdo y vemos todos los nombres en donde está Jacobelli Tank. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar todo esto. Entonces, cada vez donde veamos Jacobelli Tank y en bajo LF, control V, control V, control V. ¿Ya? Acá más abajo estaban acá. Este cambia, este cambia y ese cambia. En los gráficos, tal como está seteado, no cambia nada, pero sí debería cambiar acá al final. Si se fijan, bueno, nosotros seleccionamos el 9, aquí ponemos ponerle, no sé, 19 ahora, para ver qué es lo que ocurre. Y estos dos no cambian, pero aquí sí cambia. Aquí tenemos Chacobelly Tank, aquí tenemos también Chacobelly Tank, aquí tenemos Chacobelly Tank, tenemos Chacobelly Tank. Y acá tenemos Chacobelly Tank, Chacobelly Tank, Chacobelly Tank, Chacobelly Tank. No hay más Chacobelly Tank. Y aquí abajo lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo sabemos si es que está bien? Corriéndolo. Si no nos arroja ningún problema, entonces lo hicimos bien. Si nos arroja problemas, nos va a avisar en qué parte no está cargado. Corrió todo bien, así que no hay ningún problema. ¿Ven? Podemos ver los mismos perfiles. Acá podemos ver como los mismos resultados de antes. Estos perfiles son un poquito más interesantes. Vemos aquí que aquí cambia y aquí de hecho sube más la temperatura para el vapor. Los perfiles de presión.
vapor final, dependiendo de la altura de llenado, el boil off rate para un día, el boil off rate para las 4 horas que fueron simuladas. Ya, con esto damos por finalizado el tutorial. Eh, Recordando, vimos cómo descargar este repositorio desde GitHub. Después vimos cómo se utilizan y cómo es que se cambian los parámetros. Y finalmente, después, perdón, vimos el análisis de todos los resultados que obtuvimos con uno de los casos que ya estaban implementados. Y por último vimos el, cómo implementar un nuevo caso, que en este caso fue el Young Tank, que teníamos los datos extraídos de, o sea, perdón, las dimensiones del tanque extraídas desde literatura y vimos qué es lo que podíamos hacer en el caso de que no nos dieran algunos parámetros. Eh, Eso, en verdad, muchas gracias por ver y espero que quede bastante claro cómo utilizar todo este programa, o mejor dicho, todo este repositorio. Muchas gracias y que estén muy bien.